Saludamos ahora a Pablo Ramírez, él es especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. Estamos ya regresando a nuestro tema del día de hoy, derrames petroleros y la posibilidad o no de que estos se puedan evitar. Muchísimas gracias, Pablo. Hola, ¿qué tal, Marta? Un saludo a ti y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Pablo. Estábamos hablando al principio de este espacio, bueno, de la cantidad de derrames petroleros que ha habido en nuestro país en los últimos años y hablábamos también pues de la opacidad que existe respecto a la claridad de la información. Entonces es muy difícil realmente hablar de los datos, pero también un poquito hablar de las causas, más allá de las consecuencias que me parecen evidentes. Hablábamos de las afectaciones en los diferentes ecosistemas, evidentemente flora, fauna, en la salud, en la producción de alimentos, en fin, todo esto. Pero la pregunta justamente que nos hacemos en este espacio es si se pueden evitar, y me gustaría que abarcáramos las diferentes causas que tienen los derrames petroleros. ¿Por qué se dan los derrames? No solamente dentro de las plataformas petroleras dentro del mar, sino también el asunto de las tomas clandestinas, etcétera, ¿no? Claro que sí, pues mira, o sea, justo tú mencionas el nivel de complejidad que tiene el tema del sector hidrocarburos. Es un tema sumamente amplio y las razones, las causas por las que se dan este tipo de derrames que son muy comunes, o sea, creo que esa parte me parece fundamental de enfatizar. No son accidentes aislados, son temas que están sucediendo constantemente en nuestro país. Una de las principales causas es la falta de mantenimiento de la infraestructura. Desde hace muchas décadas, el sector hidrocarburos viene trabajando en números rojos, ¿no? Pemex viene trabajando en números rojos, lo que hace bastante difícil poder dar mantenimiento a los ductos, dar mantenimiento a las plataformas, dar mantenimiento a las plantas, y eso genera claramente a este tipo de incidentes, ¿no? que derraman enormes cantidades de hidrocarburos al mar, en la tierra, en cuerpos acuíferos como los mantos freáticos, etcétera, ¿no? Definitivamente también otro de las causas son todas las tomas clandestinas que se generan por el huachicol, ¿no? Pero creo que justo uno de los elementos más importantes es la falta de mantenimiento de las infraestructuras, como lo que hemos visto durante este año en los accidentes de Salina Cruz, como lo que hemos visto, por ejemplo, con las fugas de metano que ocasionó el Ojo de Fuego el año pasado, y las dos que han habido también este año, que si bien no se prendieron, pues sí han estado ahí liberando cantidades enormes de metano a la atmósfera. Sí, evidentemente. Y aquí también expresábamos el tema de la falta de recursos que aduce Petróleos Mexicanos se tiene para poder evitar todo esto. ¿Tú ves dentro de todo esto falta de recursos en realidad o falta de interés y normalización? Porque decíamos, ya se habla de los derrames como se habla a lo mejor de la contabilidad de varias cosas que pudieran parecer normales, pero que significan un gran riesgo para el planeta en general. Sí, definitivamente. O sea, si uno se pone a analizar los números, los estados financieros de Pemex durante las últimas décadas, es claro que no han existido los recursos suficientes para la parte de mantenimiento. Mucho tiene que ver con la política fiscal, que básicamente era una política confiscatoria durante muchísimas décadas y que dejaba a Pemex sin posibilidad de invertir en este tipo de mantenimiento, ¿no? En este tipo de operaciones que son fundamentales y básicas para el sector, ¿no? Pero otra cosa también es que, bueno, ahora vemos con mucha claridad cómo los recursos aparecen para financiar obras como Dos Bocas, ¿no? Y para pagar sobrecostos y para pagar una enorme cantidad de dinero en este tipo de proyectos, cuando tenemos otras refinerías que están teniendo accidentes, están teniendo explosiones, porque funcionan con infraestructura que no se le ha dado el mantenimiento necesario, ¿no? O sea, creo que acá es muy importante enfatizar también en que este es un problema sistémico, este es un problema que nos muestra cómo el sistema de hidrocarburos es un sistema roto,
que además de presentar este tipo de incidentes que tienen impactos muy graves, que no nos están comunicando en los ecosistemas y en las comunidades que viven en esos ecosistemas, también es la principal fuente de gases de efecto invernadero que nos tienen viviendo esta crisis climática, ¿no? Esta crisis que se ha manifestado y que se manifiesta cada vez de manera más clara y contundente en nuestro país. Claro, y que todos sabemos cómo afortunadamente en varios países del mundo ya se está migrando a otro tipo de energías, las llamadas energías limpias. Lamentablemente también vemos cómo en nuestro país estamos colocados en un tiempo pasado en el que nuestra principal, no solamente, o de las principales fuentes de ingresos mexicanas es la industria petrolera, sino también una de las principales industrias que se están apuntalando en materia económica para este gobierno del presidente López Obrador. Así es, o sea, México no puede negar su pasado petrolero, pero debemos entender que ese pasado ya no puede representar ni el presente ni el futuro, ¿no? Esto pensándolo desde lo grave de la crisis climática, desde los datos que nos arroja la mejor ciencia disponible que nos dice que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles urgente y rápidamente para poder mantenernos en un umbral de aumento de temperatura que nos mantenga todavía con ecosistemas sanos y funcionales. Pero además también por temas geológicos. México ya no es el país petrolero que fue antes. Ya no tenemos los recursos petroleros que teníamos antes. Esto nos obliga entonces a buscar nuevas alternativas para la generación de energía, ¿no? Principalmente porque México es un país sumamente vulnerable al cambio climático. Necesitamos empezar a cortar las emisiones desde la fuente, y eso es la quema de combustibles fósiles, pero también porque geológicamente, si uno se pone a ver los recursos que nos quedan, hay mucha investigación, por ejemplo, de Luca Ferrari, un geólogo de la UNAM, que nos muestra que el pic petrolero, es decir, ya el nivel máximo que pudimos haber tenido de petróleo llegó hace mucho tiempo, y ahora mismo vamos en un declive geológico, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de aferrarnos a ese pasado de gloria petrolera que tuvimos durante la década del 60, del 70, y empezar a afrontar la realidad que vive nuestro país. México ya no es un país petrolero. México no puede seguir apostando e invirtiendo en los recursos de las futuras generaciones. Exactamente, y movernos hacia un modelo que tenga en cuenta el enorme reto climático que tiene, ¿no? Tanto de mitigación, pero fundamentalmente de adaptación. El cambio climático ya está aquí y lo estamos viviendo día con día, ¿no? Entonces tenemos que hacer frente a eso. Por supuesto. Pablo Ramírez, muchísimas gracias por esta comunicación, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. Te agradezco mucho, Marta. Un saludo a ti y al auditorio.